Bienvenidos una vez más a nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Estamos en el capítulo 22. Hoy esperamos acabar este capítulo y todo gira en torno a la cuestión de la adoración religiosa. Cómo hemos de adorar al Dios Trinitario. Hoy es clase 22.8. De nuevo, la última sesión de este capítulo y tenemos un título. Es el siguiente: ¿Cómo celebrar el día de reposo? ¿Cómo celebrar el día de reposo? Os recuerdo que la semana pasada vimos que el pueblo cristiano celebra el día domingo, el primer día de la semana, como su día de reposo, porque es el día del Señor. Bueno, tenemos 3 puntos en esta clase de hoy. Están ahí en la pantalla. Número 1, preparación. Número 2, reposo. Y ahí está número 3, la actividad. Así que arriba del todo, preparación. Número 2, reposo. Número 3, actividad. Como siempre, estaremos dividiendo el párrafo 8, 3 bloques, y así expondremos la enseñanza de hoy. Así que acompañadme, estamos en párrafo 8, capítulo 22, y abordando el primer punto, que es la preparación. Así que una vez más, tema general: cómo celebrar el día de reposo. El día de reposo es guardado santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos, hasta ahí. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que para sacar máximo provecho del día de reposo, debemos preparar nuestro corazón y también tener en orden nuestra vida. Aquí la Confesión habla de la preparación del corazón y de ordenar de antemano nuestros asuntos cotidianos. En clase 22.7, es decir, la sesión de la semana pasada, observamos que el pueblo cristiano celebra el domingo como el día del Señor. ¿Por qué? Porque el domingo es el día de la resurrección, es el día de la creación y es el día de la recreación. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Así que nosotros celebramos el día de la creación y el día de la recreación. Pero antes de celebrar este día domingo, debemos prepararnos. Y según la Confesión, hay 2 formas en las que hemos de prepararnos. Debemos preparar, 1, nuestros corazones, y 2, debemos también preparar nuestros asuntos cotidianos. Pues en primer lugar, lo espiritual. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón antes de la llegada del día del Señor? Bueno, por un lado, en cuanto a lo espiritual, debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Debemos pedirle perdón al Señor en el nombre de Jesús, para que podamos tener la conciencia libre en el día de reposo. Si confesamos nuestros pecados, tenemos una hermosa promesa de parte de la palabra del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro, si tú entras en el culto público el día domingo con tu conciencia cargada de pecado, pues no vas a poder alabar a Dios libremente. No estarás disfrutando de esa intimidad, de esa comunión con el Todopoderoso. Así que ya el sábado por la noche, antes de acostarte, ora a Dios. Haz las paces con el Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón en el nombre de Jesús. Y aleluya, Él se deleita en perdonar a los arrepentidos. Así que por un lado, para preparar tu corazón antes del día del Señor, arrepiéntete. Todos los pecados de los cuales estás consciente, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor y recibe su perdón en Cristo. Y por el otro lado, no solamente debes arrepentirte del pecado, sino que en el sentido positivo de la palabra, has de nutrirte, alimentarte de la Sagrada Escritura, las promesas de Dios y sobre todo el Santo Evangelio. Si tú estás ya el sábado por la tarde, por la noche, meditando en las glorias del Evangelio,
Cristo encarnándose, viviendo una vida perfecta en tu lugar, dando su sangre por ti en la cruz, resucitando al tercer día, sentándose a la diestra de la majestad en las alturas, desde donde ha de venir para juzgar a vivos y a muertos en su manifestación, pues podrás el día domingo entrar en la casa de Dios con acción de gracias. Entrarás por sus atrios con alabanza, como dice el Salmo 100, versículo 4. Que la buena noticia de Jesús nos hace bailar, nos da alegría, nos convierte en adoradores. No hay nada más importante para nuestra salud espiritual que el Santísimo Evangelio. Bien decía el reformador Martín Lutero, el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacro, santo Evangelio de la gloria y la gracia de Dios. El Evangelio no nos habla sobre nuestras obras, habla sobre las obras salvadoras, graciosas de Jesucristo. El Evangelio no es ley, el Evangelio es noticia, el Evangelio es gracia. El Evangelio no habla de lo que hacemos nosotros, sino de lo que recibimos. Estamos recibiendo el reino de Dios. Amén. Es que el Evangelio es fundamental, no solamente para la salvación del pecador, sino también para la santificación y la edificación del propio creyente. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y el Evangelio es poder de Dios para santificación y seguridad en la vida cristiana. Es que por un lado, según la confesión, debemos preparar nuestro corazón de antemano, y hemos dicho que en el sentido negativo, hemos de apartarnos del pecado, arrepentirnos del pecado, pedir perdón a Dios, y en el sentido positivo, debemos alimentarnos su palabra, sus promesas, y sobre todo el Evangelio, que ha de ser el eje de nuestra espiritualidad, nuestra meditación espiritual. Pero la confesión no se conforma con hablar de la preparación espiritual, habla, y como podéis observar, acerca de ordenar de antemano debidamente nuestros asuntos cotidianos. ¿Qué podemos decir sobre este tema antes de seguir hoy con el resto del texto? Mira, si Dios no quiere que trabajemos en el día de reposo, debemos de antemano ordenar todos nuestros asuntos cotidianos. Antes entonces del domingo, debemos estar al día, en la medida de lo posible, debemos estar al día con todos nuestros estudios y con todos nuestros asuntos laborales. Dios nos ha regalado 6 días de la semana para estudiar, no 7. Nos ha regalado 6 días de la semana para trabajar, no 7. No debemos hacer la compra el día domingo. Dios nos ha regalado 6 días para hacer la compra, no 7. Dios nos ha regalado 6 días para limpiar nuestra casa, no 7. Hay 6 días de la semana, 6 días con 24 horas. Hay abundancia de tiempo para hacer la cosa. Si tenemos todo en orden antes del día domingo, sacaremos más provecho del día de reposo. El día será un verdadero descanso. Pero claro, si tú no estás al día con todo, vas atareado, no te has esforzado ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, has estado haciendo otras cosas, perdiendo el tiempo, pues con razón no estarás en paz el domingo y acabarás trabajando. No, sé una persona disciplinada, esfuérzate, suda el jueves, suda el viernes, suda el sábado, sabiendo que vas a poder disfrutar de un día de reposo, un día deleitoso, gustoso en la presencia del Señor. Así que a nivel práctico, antes de seguir con el estudio, desde luego queremos impartir conocimiento, verdades bíblicas en estas clases, pero también queremos que nuestra vida cristiana sea edificada. Queremos obedecer al Señor. Y te pregunto, si tú estás siguiendo estas pautas, ¿cómo vives tú el día domingo? A lo mejor solamente apartas 1 hora y media por la mañana y el resto del día estás trabajando, estás adelantando con cosas, estás poniéndote al día. ¿Estás realmente apartando este día para la gloria de Dios? ¿Te estás encargando de que tus asuntos cotidianos, laborales, estudiantiles, todas estas cuestiones, estás encargándote de que estén en orden antes
del día de reposo para que puedas entregarte 100% a la adoración sagrada en el día de la resurrección? Y te pregunto también sobre tu estado de alma. El día domingo, ¿estás preparando tu corazón ya a partir del sábado por la noche? ¿Estás en paz con Dios antes de entrar en el culto? ¿Estás nutriéndote de la palabra? Porque si entras así en la iglesia para adorar con tu congregación el día domingo, si tú de antemano has preparado tu alma, has estado meditando la palabra de Dios, sacando riqueza sacando jugo del zumo de la palabra, pues vas a entrar de manera distinta en el culto. No vas a entrar decaído, desanimado, esperando que el pastor te levante el ánimo, que los músicos te estimulen. No, vas a entrar gozoso, alegre, feliz, con ganas de orar y alabar y recibir más de parte del Señor. Es que sé un creyente disciplinado. Sé maduro. Prepara tu corazón antes del domingo, pon tus asuntos en orden y así sacarás muchísimo más provecho del día domingo. Amén. Ok, bueno, vamos a estar ahora con el segundo punto. Hemos visto que hay una preparación. Esta preparación es doble, una preparación espiritual y una preparación material, laboral, por decir algo, ¿no? Que tenemos los asuntos de casa, del trabajo, etcétera, en orden antes del día domingo. Vamos a seguir ahora con el tema del reposo. ¿Por qué debemos tener todo en orden antes del domingo? Pues porque número 2 ha de ser un día de reposo. Un día de reposo. Aquí está el texto. Uy, a ver, creo que el segundo punto no lo tengo aquí. Aquí está. La segunda lectura. No solo observan un santo reposo durante el día, sus propias labores, palabras y pensamientos, acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo. Bueno, aquí leemos acerca de la razón por la que debemos tener todas esas cosas en orden antes de llegar el día domingo. ¿Por qué? Porque si nuestra vida está en orden, si nuestros asuntos cotidianos estamos al día con todo, pues claro, podremos reposar en el día domingo. Pero si tenemos asuntos pendientes, nuestra mente estará pensando en todas aquellas cosas a lo largo del día de reposo y no estaremos realmente en esa paz que ha de caracterizarnos el día domingo. Hay un maravilloso texto del Antiguo Testamento que quisiera compartir con vosotros y luego llamaré vuestra atención a las 3 promesas que encontramos justo a finales del texto. Es Isaías 58, 13 al 14. Sabemos desde luego que inicialmente esta promesa tenía que ver con el día del Shabbat, el día Shabbat judío, el sábado, pero los principios espirituales se aplican al día domingo aquí también. Isaías 58, 13 al 14, la palabra de Dios dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. La boca del Señor lo ha hablado. Nosotros en el día del Señor, en el día de reposo, debemos entrar en este descanso. El Señor aquí aclara en el texto que no debemos andar en nuestros propios caminos. No debemos buscar nuestra voluntad. En otras palabras, Dios te ha dado a ti 6 días de la semana para trabajar, andar en tus caminos, como dice aquí el texto, para cumplir con tus obligaciones laborales, domésticas, etc. Pero el día de reposo es sagrado. Un día de cada 7 se aparta para la glorificación de nuestro Dios. No es un día laboral. No es un día para que tú estés con tus cosas cotidianas. Tú debes parar, detenerte, y así te acordarás de que no eres principalmente un ser profesional, eres una criatura de Dios.
La palabra suprema sobre tu vida no es obras, sino gracia. El día de reposo nos recuerda lo que somos en virtud de la creación. Y es más, según el pasaje aquí de Isaías, sí, debemos abstenernos de trabajar en ese día, pero fijaos también en la actitud, en el espíritu que hay en dicho descanso. La actitud ha de ser la correcta, porque uno puede simplemente abstenerse de trabajar sin gozarse en todo lo que significa este día. Fijaos lo que dice ahí el profeta. Hay que llamar el día una delicia, un día santo, un día, ahí está, glorioso del Señor. Esa es la actitud. Es como el Salmo 122.1, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Habla de contentamiento, felicidad, ¿no? El adorador está feliz porque va a estar con Dios, con su pueblo, en el ámbito congregacional. Así que tú debes acostarte el sábado por la noche feliz de saber que tus asuntos cotidianos están en orden y en unas pocas horas, si Dios te permite, ¿verdad? Si Dios te da la gracia de volver a despertarte el domingo por la mañana, pues podrás adorar juntamente con la familia de la fe, gozándote con los redimidos. Así que el día de reposo ha de ser un día, en efecto, de descanso, pero es un descanso alegre, es un descanso gozoso. Estás llamando el día del Señor una delicia, un día santo, un día glorioso. Y si tú obedeces aquí lo que la palabra de Dios te dice, hay 3 promesas. He subrayado las promesas para que las veamos claramente. La primera, te deleitarás en el Señor. La segunda, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y la tercera, ahí está, te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Así que promesa número 1, te deleitarás en el Señor. Te deleitarás en el Señor. Dios bendice de una forma muy especial a los obedientes, a aquellos que se sujetan a su palabra y guardan el día de reposo. Así que si tú has aprendido que Dios quiere que tú adores su santo nombre a través de este reposo en el 7º día, y pues lo haces, tu gozo espiritual aumentará. Estarás con esa fortaleza en el alma. Pero si tú conoces esta voluntad de Dios y sin embargo no la haces caso, si sabes lo que Dios espera de ti, exige de ti y no lo haces, con razón te sientes apagado. Con razón estás espiritualmente vacío. Es si obedeces a Dios, si pones por obra lo que Él exige de ti, vas a deleitarte en Él, porque el Señor pone su brillo sobre los obedientes. ¿Cómo esperas que Dios bendiga tu desobediencia? Si Dios te dice, reposa en el día de descanso, no busques tus propios caminos, no hagas tu voluntad, entrégate a mí, adórame, céntrate en mí, pues si tú obedeces esto, Dios va a hacer que te goces en Él. Pero si no le haces caso al Señor, con razón, no estás bien, espiritualmente hablando. Así que guarda el día de reposo y Dios se encargará de que tú te deleites en Él. Gloria a Dios. Luego, también, la segunda promesa, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te haré subir sobre las alturas de la tierra. Pues las alturas de la tierra nos habla de un lugar de seguridad. Es decir, el cristiano vivirá en paz, descanso. Y hay un comentarista reformado, su nombre es Herbert Leopold, el libro está en inglés. ¿Ok? Exposition of Isaiah, Herbert Leopold. Él dice que aquí en hebreo la expresión se puede traducir como triunfarán sobre las alturas de la tierra. Así que él dice que esta promesa también puede aplicarse a triunfos espirituales, a victorias espirituales. Dios permite que los obedientes experimenten triunfos, victorias del Señor en sus propias vidas. Así que el tema de las alturas puede referirse, 1, a la seguridad, o 2, a los triunfos, según el comentarista Leopold.
Y tenemos una tercera promesa también, ¿cierto? A ver, ¿dónde estaba? Ahí está. Te daré, justo abajo, te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Bueno, estamos comiendo la heredad, es una promesa de bienestar espiritual, satisfacción. El cristiano que está guardando el día de reposo, en obediencia al Señor, disfruta de una paz preciosa que sobrepasa todo entendimiento. Es que guarda el día de reposo, honra el día de reposo, o el lenguaje de Isaías es venera ese día de reposo, que sea un día muy especial para ti, para tu familia. No hagas trabajo alguno en él. Y punto número 3, actividad. Ahora, ¿por qué voy a hablar de actividad si acabo de decirte, literalmente, mi última frase, no hagas trabajo alguno en ese día? Es que te estoy diciendo, no hagas trabajo en el día de reposo, y ahora voy a hablarte de las actividades que sí debes hacer en el día. Pues veremos que estas actividades se centran en la adoración y tienen que ver con la gloria de Dios. Acompañadme una vez más, y este es el tercer punto de la clase. A ver si encuentro la cita. Aquí está, sí. Confesión de Dolores 22.8. Sino que también se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos y privados de la adoración de Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Bueno, podéis ahí apuntar 4 cosas que debemos hacer en el día de reposo. 1. Ejercicios públicos de adoración. 2. Ejercicios privados de la adoración. 3. Deberes que son por necesidad. Y 4. Deberes que son por misericordia. Bueno, el día de reposo es un día de descanso en un sentido, pero es un día de actividad en otro sentido. ¿Es un día de reposo o es un día de actividad? Bueno, es un día de ambas cosas. Depende de qué actividades tenemos aquí en mente. El cristiano puede, según el texto, o debe, según este texto, realizar 4 tipos de actividad en el día de reposo: adoración pública, adoración privada, deberes que son por necesidad y deberes que son por misericordia. Bueno, la primera actividad dice ejercicios públicos de adoración. Bueno, en la clase de la semana pasada, el 22.7, vimos el tema de la adoración pública. Os comentamos que la iglesia primitiva se reunía el día domingo, ¿no? Tenemos el pasaje de Hechos 2.1, donde los discípulos en Jerusalén, en Pentecostés, están todos unidos juntos, un día domingo. Luego tenemos un poco más adelante, en Hechos 20, versículo 7, en Troas, los santos reuniéndose para recibir la palabra y participar de la cena el día domingo. Luego en 1 Corintios 16, del 1 al 2, los santos de Corinto se están reuniendo el día domingo para adorar al Señor. Y, bueno, leí también el testimonio de Ignacio de Antioquía, el discípulo de Juan, quien decía principios del siglo II, los cristianos adoramos el día domingo, ¿verdad? Y Justino Mártir también diciendo que adoramos en el día del sol, es el día de la creación y el día de la recreación, el día de la nueva creación. Es que tú y yo debemos congregarnos el día domingo. Nos levantamos por la mañana y vamos al culto con el pueblo cristiano con el fin de adorar a la Santísima Trinidad. Y bueno, ya hemos visto en nuestros estudios que hay diferentes actividades que son esenciales en ese día en el templo del Señor, en la iglesia de Dios: la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, los cánticos, la adoración, es decir, la oración, y luego el bautismo y la Santa Cena. Son 6 actividades no negociables en la vida cristiana, en la iglesia cristiana. De nuevo, lectura de la palabra, predicación de la palabra, cánticos, oraciones, bautismo, Santa Cena. Más allá de los ejercicios públicos de la adoración, es decir, el culto público, número 2 están los ejercicios privados de la adoración. Creo que es bastante lógico que sea así, porque tengamos presente que durante la semana
nos resulta muy difícil juntarnos como familia para tener tiempo de calidad. Trabajamos. Nuestros hijos están en la escuela, en el instituto, incluso en la universidad. Algunos ya estarán trabajando. Tenemos compromisos. Siempre hay 100,000 cosas por hacer. Surgen situaciones imprevistas, ¿verdad? Relacionadas con la salud, la casa, el coche, el banco, etc. Hay un sinfín de cosas y como que no paramos. El domingo entonces es un día para parar, detenernos y respirar una vez más la atmósfera del cielo. Es un día para adorar en familia y tener tiempo de calidad. Lo que podemos hacer el día domingo, después de acabar el culto, es preguntar a los hijos sobre, bueno, si son pequeñitos, qué han aprendido en la escuela dominical. Si son mayores, preguntarles sobre el sermón, qué cosas les han llamado la atención, qué versículos se han compartido, qué promesas, etc. Cómo podemos aplicar esta palabra en nuestras vidas. Y ahí mismo como familia debemos cantar, orar juntos, leer algo de la palabra de Dios. Eso, disfrutar de comunión espiritual en familia, porque si tenemos la adoración doméstica entre semana, ¿verdad? A lo mejor son reuniones más breves, ¿verdad? De tiempo cortito. Luego el día domingo podemos alargar. Tenemos más tiempo de calidad, no hay prisa, no hay presión. Y así es un día de verdadero descanso, de verdadera adoración en el hogar también. Aquí tenemos deberes públicos, deberes privados. Y luego, número 3, habla aquí de deberes que son por necesidad. Deberes que son por necesidad. La Escritura reconoce que hay ciertos oficios que son legítimos para el día de reposo. Hay oficios que son, digamos, necesarios. Y es lícito que determinadas personas sigan trabajando en el día del Señor porque, bueno, porque estos trabajos son necesarios. ¿Ok? Os pongo un ejemplo. Jesús, el rey de la iglesia, capitán, la cabeza de la iglesia, dice: en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Ahora, ¿por qué Jesús dice que profanan el día de reposo? Porque, claro, el sacerdote de antaño tenía que trabajar en el templo en el día de reposo. Él no podía decir, bueno, ya que es día Shabbat, me toca descansar y no voy a levantar ofrendas en el templo. ¿Qué va? Era necesario que se presentaran ofrendas, que se encendiese, ¿no? Se mantuviese encendida la llama del candelabro en el lugar santo. O sea, tenían que estar en los asuntos del templo. No podían simplemente decir, no, ya que es día Shabbat, no vamos a ocuparnos del templo. Para nada. Hay oficios entonces que son necesarios. Es un poco como nuestra generación, el tema de los pastores. Digamos que Dios prohíbe que los pastores prediquen el día domingo, ¿no? Porque sí o sí tenemos que descansar. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Quién predica? Es lícito en tales casos, ya que son cuestiones de deberes de necesidad, es lícito que haya tales trabajos. Y bueno, podemos aplicar la misma regla de 3 a trabajos tales como, pensar en los bomberos. Y claro, si se prende en llamas un edificio el día domingo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como somos cristianos, vamos a esperar a apagar el fuego hasta el lunes. ¿Qué va? Tienes que apagar el fuego el día domingo, es una emergencia. Pensemos en los médicos, los cirujanos, los agentes de policía. Son trabajos que reaccionan ante emergencias, situaciones imprevistas. Por ejemplo, yo, ¿verdad? En mis días de maestro de inglés, profesor de inglés, no hay nadie que necesite un curso urgente de inglés en una hora, ¿no? Para poder sobrevivir. ¿Qué va? No es un trabajo necesario, pero cirujano sí. Un bombero sí. Me explico, ¿verdad? Estamos hablando de deberes que son por necesidad. Y luego, más allá de la necesidad, está el ámbito también de la misericordia. Justo las últimas 2 palabras de nuestro texto. Hay deberes que son por
misericordia. Y Jesús nos ayuda a entender este principio también en el mismo capítulo, en Mateo capítulo 12. Tengo aquí 2 textos para que veáis este principio en operación. Mateo 12, 3 y 4, Jesús está defendiendo a los discípulos porque tienen hambre y empiezan a comer las espigas, ¿no? Están comiendo ahí en el campo, recogiendo espigas con el fin de saciar su apetito. Y bueno, los líderes religiosos están para condenarlos. Y Jesús dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Es que Jesús aquí no condena a David, no condena a los hombres, porque era una situación de gran necesidad. Los hombres no habían comido, estaban sin fuerzas, y en tal caso es lícito que coman. Es una situación muy particular de emergencia y de misericordia. Así que sí, los discípulos en el Shabbat, si están hambrientos, no tienen que comer, pues pueden en efecto comer del campo. Claro, Jesús no defiende la venta de espigas en el día de reposo. No es que los discípulos estén montando un mercadillo vendiendo comida. No, pero tienen hambre, están saciando una necesidad legítima. Y ahí Jesús entonces dice que en el día de descanso es lícito hacer obras de misericordia. Y bueno, creo que el siguiente ejemplo es el que siempre nos viene a la mente a todos, ¿no? Cuando pensamos en la misericordia, el día de reposo, Jesús pregunta a sus adversarios, todos aquí, claro, le tuvieron que dar la razón a Jesús. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Verdad? Sería absurdo dejar al pobre animalito indefenso ahí en el hoyo en el día de reposo. ¿Qué vas a hacer? Pues por supuesto vas a ir al hoyo, sacar al animal. Es una obra de misericordia. Si dejas a la ovejita ahí en el día domingo, vendrá algún lobo o a lo mejor el propio animal, se asfixiará, morirá. Sí que es un acto de misericordia, y dichos actos dan gloria a Dios. Así que el día domingo también sí podemos realizar obras por necesidad y obras de misericordia. Por ejemplo, el día domingo, pensando en el contexto de iglesia local, es lícito visitar a un hermano enfermo en el día domingo, no hay ningún problema, no debes sentirte mal a la hora de subir al coche e ir a la casa del hermano fulano. Es una obra de misericordia. Así que con esto hemos concluido hoy nuestro estudio. La preparación, en primer lugar, debemos preparar el corazón antes del día domingo, orando ya el sábado por la noche, confesando nuestros pecados, alimentándonos de las promesas del Señor, sobre todo el Evangelio. 2, ha de ser un día de reposo, así que debemos estar al día con nuestros estudios, nuestros compromisos laborales, etc., para no estar ahí divagando en el día domingo, pensando en nuestros quehaceres diarios, ¿no? Si estamos al día con todo, si nuestra casa está en orden, podemos disfrutar de un verdadero reposo. Y número 3, actividad. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer en el día de reposo? Pues lo que antes hemos dicho. Adoración pública, adoración privada, deberes de necesidad, bomberos, agentes de policía, sacerdotes en el templo, ¿verdad? Pastores predicando, y deberes de misericordia, sacar a la ovejita, dar de comer al hambriento. Estas obras glorifican a Dios y no profanan el día de reposo. Así que hoy, una vez más, medita en cómo tú estás usando el día de reposo, si realmente estás honrando este día, y te animaría a memorizar esta promesa tan bella que el Señor nos ha dado en Isaías 58, 13 y 14. Es otra promesa de Dios. Y si tú realmente buscas la voluntad de Dios en ese día, considerándolo una delicia, un día santo y glorioso, tienes promesas preciosas. Te deleitarás en Él, Dios te hará subir sobre las alturas y Él te dará a comer. Gracias por el tiempo juntos. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Hasta luego. Soli Deo Gloria.